Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y les vamos a comentar sobre el tema de manufactura aditiva. Lo que hoy se conoce como impresión 3D, inicialmente se conoció como prototipado rápido. El método tradicional para fabricar el prototipo de una pieza es el maquinado, el cual puede requerir tiempos de entrega largos. Por eso en la actualidad existen varias técnicas para la producción rápida de prototipos, las cuales permiten que una pieza se produzca en horas o días en lugar del maquinado tradicional que puede durar semanas o meses. Después de haber generado un modelo en una computadora por medio de un software como un sistema de CAD. Dentro de las aplicaciones de la manufactura aditiva está el diseño, que es la aplicación inicial para el prototipado rápido, la cual facilita la comunicación, permite la detección temprana y la reducción de errores de diseño. Está el análisis y planteamiento, que cuando existe un prototipado, se puede comparar formas y estilos para optimizar la apariencia, realizar un análisis de flujo de la pieza, de fluidos, se puede analizar los esfuerzos del modelo físico y también se puede combinar con imágenes médicas como resonancias magnéticas para planear cirugías o fabricar modelos para implantes o prótesis. Esta, eh, ahí. Dentro de las herramientas están las aplicaciones de Rapid Tool Making, que se dividen en dos enfoques: el indirecto, donde se fabrica un patrón que luego se utiliza para fabricar la herramienta, y está la de la producción de partes, que cuando se, perdón, que es posible el uso de metales para partes delicadas e importantes de manufacturas en industrias como la aeroespacial, y gracias a la manufactura aditiva se puede optimizar y obtener mejores resultados en parámetros como el peso y la geometría. Eh, ¿Cuándo es aconsejable la implementación 3D? Cuando hay una baja cantidad de producción, cuando, porque no es posible la producción en masa todavía, cuando hay geometrías complejas, cuando se necesitan piezas únicas, como en aplicaciones atléticas, médicas o dentales, cuando se utilizan materiales muy duros o cuando se necesitan componentes pequeños o frágiles. La tecnología para la producción rápida de prototipos se divide en dos categorías básicas. Está la remoción de material, un maquinado, que se da cuando el material inicial es un bloque sólido que puede tener materiales como cera, madera, plástico, metal. Es fácil de maquinar y la pieza y las virutas pueden fundirse y solidificarse para la reutilización cuando el prototipo actual ya no sea necesario. Y la adición de material, que es cuando se agregan capas de material una a una para construir la pieza sólida desde abajo hacia arriba, y se utilizan materiales como monómeros, polímeros líquidos, polvos que se añaden y se pegan capa por capa, y hojas sólidas que se laminan para crear una pieza sólida. Para la impresión 3D se requieren los pasos que se deben cumplir al pie de la letra, y el primero es hacer el modelado geométrico por medio de un software CAD para definir el volumen que lo va a englobar en la pieza. Después se hace un teselado del modelo geométrico. El modelo de CAD se convierte en un formato en el cual sus superficies se aproximen mediante triángulos o polígonos que lo elabora la computadora. Y finalmente se da la división del modelo en capas, que se da cuando el modelo se divide en capas horizontales con una separación muy estrecha y después son usadas para el sistema, para la construcción del modelo físico.
Graving. Ok, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Correcto. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar de los modos de escaneo, es decir, de la forma en la que se construyen las capas del modelo 3D. Tenemos básicamente tres modos de escaneo. El A es por punto, digamos, donde, digamos, un láser va recorriendo una trayectoria punto por punto. En el caso B, se hace por línea. Y en el caso C, es por área, donde toda la capa se construye de una sola vez. Ok. Luego vamos a explicar 7 procesos básicos que tienen sus subdivisiones, pero básicamente tenemos primero la polimerización, después la fusión del lecho de polvo, después tenemos la inyección de aglutinante y la inyección de material, tenemos también la extrusión de material, la deposición directa de energía y la laminación. En este cuadro se ven algunos procesos ejemplos, ¿verdad? Las siglas vienen del inglés. Los materiales típicos que se utilizan, la forma física del material base y la forma como se construye la capa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la polimerización es por láser. Y bueno, y finalmente tenemos aquí el modo de escaneo, ¿verdad? Lo que les decía antes. Puede ser por punto, por área o por línea. Okay. En el caso de la polimerización, lo que tenemos es un líquido, ¿verdad? Y este líquido tenemos una plataforma que está sumergida en el líquido y esa plataforma va bajando conforme se van imprimiendo las distintas capas. ¿Ok? Entonces tenemos un láser que se encarga de hacer el curado y en este caso el método que se utiliza es por punto, ¿verdad? Se van recorriendo las trayectorias y se va realizando el curado, que básicamente es la solidificación del polímero, y esto se hace capa por capa. ¿Ok? Entonces cuando se termina una capa, la plataforma baja y se procede a realizar la capa siguiente. Bueno, y entre capa y capa se pasa una cuchilla que se encarga de verificar que el nivel sea uniforme. Okay. Los espesores típicos son de 0,05 a 0,15 milímetros. Después de que todas las capas han sido formadas, se remueve el exceso de polímero y a veces se utiliza arena ligera para mejorar la suavidad y apariencia. Ahí disculpas por el perro. En ocasiones, algunas partes del diseño requieren la implementación de soportes para sostener las partes en su lugar hasta que una capa posterior realice la sujeción. Entonces, bueno, tenemos una variante donde se hace por proyección por máscara. En este caso ya no es el método de punto que señalamos antes, sino más bien lo que se utiliza es una máscara que se encarga de, digamos, de esconder esas partes que no hace falta imprimir y permite que pase la luz solo en las partes que nos interesan. Una forma de hacer eso es con un dispositivo de microespejos que tiene cientos de miles de espejos de aluminio. Cada espejo es de unos 16 micrómetros y esos espejos están arreglados en un patrón rectangular, de manera que pueden ser rotados individualmente entre los estados correspondientes a los píxeles brillantes o oscuros. Bueno, para la fusión de polvos, la característica común de estos procesos es que todos operan sobre una superficie plana de polvos en un contenedor bajo un ambiente controlado. Un ejemplo representativo es la sinterización selectiva por láser, o SLS, que utiliza un rayo láser en movimiento 2D para fusionar polvos en áreas correspondientes al modelo geométrico CAD. Esto hace una capa a la vez para construir la pieza sólida. El método SLS que se ilustra en la figura. Aquí podemos notar que
Después de completar cada capa, se extiende una nueva capa de polvos sueltos por la superficie y se nivela con un rodillo giratorio. Los polvos son precalentados para facilitar la unión y para reducir los requisitos de potencia del láser. Capa por capa, los polvos se unen gradualmente en una masa sólida que forma la geometría tridimensional de la pieza. En áreas no sinterizadas por el rayo láser, los polvos permanecen sueltos para que se puedan verter fuera de la pieza terminada. Mientras tanto, sirven para soportar las regiones sólidas de la pieza a medida que avanza la fabricación. El grosor de la capa es de 0.075 a 0.5 milímetros. El proceso SLS generalmente se lleva a cabo en un recinto lleno de nitrógeno para minimizar la degradación de los polvos que podrían ser susceptibles a la oxidación, como por ejemplo los metales. Como pueden ver en la figura, el grueso de la capa es ese que se ve ahí a la derecha. El pistón baja capa por capa, el pistón de la derecha baja cuando una capa es completada, mientras que el pistón de la izquierda sube y el rollo deposita una capa de material para que posteriormente el rayo láser la sinterice. Puedes pasar diapositiva. Okay. Luego tenemos el proceso de inyección de aglutinante. Este es un proceso similar al anterior, solo que en vez de utilizar un láser para fundir el polvo, lo que se hace es inyectar un líquido, ¿verdad?, que se encarga de aglutinar, ¿verdad?, las partículas de polvo. Bueno, este proceso fue el que inicialmente se le llamó impresión en 3D, pero bueno, no podemos destacar, ¿verdad?, que ahora el término es un poco más general, se aplica básicamente a todas estas tecnologías de manufactura aditiva. En este caso de inyección de aglutinante, cuando la impresión está completa, se remueven los polvos sueltos y es posible aplicar curado o sinterizado adicional al sólido completo. Los materiales que se utilizan como polvos pueden ser cerámicos, metales o arena. Se tienen espesores típicos de 0,1 a 0,2 milímetros y se utiliza una rapidez de barrido de unos 1.5 metros por segundo. Inyección de material. En esta categoría de manufactura aditiva, en lugar de inyectar un material de unión, se dispersan gotas del propio material de construcción para formar cada capa. El proceso opera fundiendo el material de partida y lanzando pequeñas gotas desde una boquilla sobre un sustrato o capa previamente formada. Las gotas de líquido se sueldan en frío a la superficie para formar una nueva capa. La deposición de gotas para cada capa está controlada por un cabezal de trabajo XY que opera en un modo de escaneo de puntos móviles en el que la ruta se basa en una sección transversal de un modelo geométrico CAD que se ha dividido en capas. Para geometrías que requieren una estructura de soporte se utiliza dos cabezales de trabajo, uno para dispensar el polímero que fabrica el objeto en sí y el segundo para depositar otro material para el soporte. Un criterio importante que debe satisfacer el material de partida es que se derrita y solidifique fácilmente. Los materiales de trabajo incluyen ceras, termoplásticos y el grosor de la capa puede ser tan delgado como 0.016 milímetros, lo que permite superficies lisas y muy detalladas en el prototipo o la pieza. Puede pasar. En el caso de la extrusión, el material de partida puede ser una cera o un termoplástico como el ABS o el PAL. Uno de estos procesos es el modelado de deposición fundida. En este caso se extruye un filamento de unos 1.25 milímetros de diámetro del material y se aplican las zonas requeridas de la capa en construcción. Para hacer esto hay una cabeza de trabajo que calienta el material a unos 0,5 grados Celsius por encima de la temperatura de fusión, justo antes de realizar la extrusión. Hay ocasiones en las que se requiere una estructura de apoyo. En ese caso, el material de apoyo se extruye por una segunda cabeza que utiliza un material distinto y la idea es que este segundo material se pueda separar con facilidad de la parte principal. Algunas desventajas son la rapidez relativamente baja, en este caso de unos 400 milímetros por segundo, si lo comparamos por ejemplo con el láser que es un poco más rápido. Y bueno, por otro lado,
el uso del extrusor de orificio circular hace difícil formar esquinas pronunciadas. El espesor de la capa es típicamente de 0,25 a 0,33 milímetros, pero si fuera el caso, para detalles finos se puede utilizar un mínimo de 0,076 milímetros. La aplicación de energía directa. En este proceso, el material en forma de polvo o filamento se deposita y se funde sobre una superficie existente utilizando cualquiera de las varias fuentes de energía, como láser o haz de electrones, por ejemplo. El material fundido se adhiere a la superficie y se solidifica como una capa agregada, al igual que en la figura. La boquilla de deposición y la fuente de energía están contenidas en un cabezal de trabajo cuya trayectoria se controla en relación con la pieza de trabajo para cada capa de acuerdo con el algoritmo de corte. El modo de escaneo es un punto en movimiento. Al igual que procesos anteriores, se requiere un gas inerte para proteger el entorno de trabajo inmediato de la oxidación. Después de completar cada capa, el cabezal de trabajo se mueve verticalmente hacia arriba para comenzar la siguiente capa. Los materiales utilizados incluyen metales, cerámica y plásticos, pero el proceso es especialmente adecuado para la creación y reparación de piezas metálicas. En general, si el metal se puede soldar por fusión, se puede utilizar como material de trabajo en la deposición de energía dirigida. Siguiente, por favor. Fabricación de objetos laminados, LOM, por sus siglas en inglés. Produce un modelo físico sólido al apilar capas de hojas de papel, cada una de las cuales se corta en un contorno correspondiente a la forma de la sección transversal de un modelo geométrico de computadora que se ha cortado en capas. Las hojas se apilan secuencialmente y se unen una encima de la anterior para construir la pieza. Después del corte, el exceso de material en cada capa permanece en su lugar para soportar la pieza durante la construcción. El espesor de la lámina es de 0.05 a 0.5 milímetros. En LOM, el material laminar generalmente se suministra con respaldo adhesivo, como rollos que se enrollan entre dos bobinas como las que aparecen en la imagen. Con referencia a esta imagen, el proceso LOM para cada capa se puede escribir de la siguiente manera. 1. El perímetro de la sección transversal se calcula en base a la altura medida de la parte física en la capa actual de determinación. 2. Se utiliza un rayo de láser para cortar a lo largo del perímetro, así como para rayar las porciones sobrantes de la hoja para su posterior remoción. La trayectoria de corte se controla mediante un sistema de posicionamiento XY y la profundidad de corte se controla de modo que solo se corte la capa superior. Finalmente, 3. Se baja la plataforma que sostiene la pila y se avanza la hoja de papel entre el rollo de suministro y el carrete de recogida para la siguiente capa. Luego, la plataforma se eleva a una altura consistente con el grosor de material y un rodillo calentado se mueve a través de la nueva capa para unirla a la capa anterior. Cuando se completan todas las capas, la nueva pieza se separa el exceso de material externo. Luego, la pieza se puede lijar para suavizar y mezclar los bordes estratificados. Una de las ventajas del LOM en comparación con otras tecnologías es la capacidad de construir piezas bastante grandes. Siguiente. Laminación por deposición selectiva o SDL por sus siglas en inglés. Comienza con una hoja de papel que no tiene respaldo adhesivo, sino que utiliza un sistema de posicionamiento XY para depositar selectivamente gotas de adhesivo en las regiones de la hoja que se convertirán en la pieza. Se utiliza una aplicación mucho más ligera de adhesivo a las áreas que rodean la capa de la pieza real, que actúa para soportar la pieza durante la fabricación. El perímetro de la capa se corta para separar la capa actual del área del soporte circundante. Estas áreas circundantes se eliminan posteriormente de la pieza al final del proceso de construcción. La ventaja reportada para el SDL es que el material de partida es muy económico porque se trata de papel normal en lugar de una hoja especial con adhesivo. Finalmente existen las tecnologías AM o de manufactura aditiva híbridas. En el contexto de la fabricación aditiva, las tecnologías híbridas se refieren a máquinas capaces de realizar tanto procesos AM como procesos de mecanizado. Por ejemplo, el fresado,
También se conocen como máquinas aditivas sustractivas, porque agregan material a la pieza de trabajo y también eliminan material. Las aplicaciones importantes involucran piezas de trabajo metálicas, porque una queja frecuente con los procesos aditivos, cuando se utilizan para producir componentes metálicos, es que generalmente se requiere trabajo adicional para lograr la mayor precisión y mejores acabados superficiales necesarios para la aplicación. El trabajo adicional, llamado postprocesamiento, se realiza mediante mecanizado. La pieza también puede requerir características geométricas especiales como rocas internas o externas, que son difíciles de obtener con suficiente precisión utilizando tecnologías AM de metales. La ventaja de realizar procesos tanto aditivos como sustractivos en la misma máquina son, primero, que solo se requiere una configuración en lugar de dos. No hay pérdidas de registro de piezas y precisión entre dos configuraciones. Manejo adicional de piezas entre las dos, es decir, se evita el uso de más máquinas. Y 4, se necesita menos espacio en el piso para una de estas máquinas. Además, dependiendo de la geometría de la pieza, se puede acceder a las superficies interiores para el mecanizado mientras se construye la pieza durante el proceso aditivo. ¿Puedes pasar? Ok. Y tenemos unos videos. Bueno.